Permítame darles un poco de contexto de lo que está sucediendo, porque hay varios nombres que se están dando aquí. Y al ser profecía y al ser Antiguo Testamento, pues hay algunas cosas que debemos entender para tener en mente cuando nosotros vayamos explorando en medida de la predicación. Entonces, el capítulo 9, si usted regresa al capítulo 9, no lo vamos a leer, pero échele un vistazo. En el capítulo 9 se da una de las profecías más hermosas de toda la Escritura. De hecho, debería estar en su memoria. Donde se anuncia el príncipe de paz, uno de los famosos textos recitados en Navidad. Y aquel príncipe de paz, que claramente es Jesús, va a traer esperanza y restauración a Israel. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 10, el tono cambia radicalmente, y aquí nos revela el estado moral y espiritual de todo el pueblo. Y solamente en los primeros 4 versículos del capítulo 10 nos muestra una nación corrompida donde la injusticia, la opresión y la idolatría reinaban. Solo en esos primeros 4 versículos. Ahora, el mensaje de Isaías se dirige principalmente al rey que en aquel tiempo estaba gobernando el reino de Judá. Para este momento ya hay 2 reinos. Isaías se dirige al rey de Judá, que era el rey Acaz. Entonces Judá, siendo el reino del sur, vivía en una profunda crisis, y frente a ese miedo y la persecución y la presión política, Acaz tomó una decisión desastrosa. Entonces, en lugar de confiar en Dios, Acaz, el rey del reino, puso su fe en las fuerzas de otras naciones. No solo buscó su protección militar, sino que también copió algunos modelos de adoración. Y aquí aparece esta verdad dentro del contexto, y es que Dios va a utilizar instrumentos, incluso imperios paganos, para disciplinar, para corregir y para cumplir su propósito. Así que el verdadero problema radicaba no en lo político, sino en lo espiritual. Israel había caído en idolatría, adorando a Baal y abandonado el pacto con Dios. Eso lo tenemos en Segunda de Reyes 17. Había corrupción y la injusticia se había vuelto parte de la vida diaria. Los profetas contemporáneos de la época, Oseas, Amós y Isaías, alzaron su voz, pero fueron completamente ignorados. Y así el pueblo había escogido aliarse con otras naciones, había escogido perder su identidad y había escogido perder su propósito. Esa es la situación del pueblo de Dios. Entonces, nuestro primer punto va a ser: Dios ha enviado. Vamos a ver el versículo 5 al 6. Dice el versículo 5: Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Isaías proclama esta profecía y dice: esto es lo que va a suceder. Así que cuando el pueblo escuchan lo que está diciendo Isaías, ellos después ya no pueden decir: yo no sabía. Entonces aquí encontramos una doble declaración. Primero, Asiria será la herramienta de Dios que va a ser utilizada como vara de corrección para el pueblo, pero Asiria no se va a librar del juicio de Dios. Imagínese a Dios como un pastor, porque esa es la ilustración de Isaías. Dios como pastor y tiene su vara. Esa vara es Asiria, pero esa vara está torcida. Entonces, sí es utilizable, pero esa vara tiene que pasar también por juicio. Con esa verdad en mente, teniendo en cuenta de que no solo es la nación, sino que también la persona se puede desviar. Pasemos a los versículos 7 al 11, y el título aquí es: Dios se utiliza. El Señor decide utilizar a Asiria como instrumento de disciplina para su pueblo. Sin embargo, el rey de Asiria y toda Asiria no tenían la menor idea de que ellos estaban siendo utilizados por Dios. La intención de Asiria no era cumplir la voluntad de Dios, sino satisfacer su orgullo, enorgullecer su poder y conquistar más territorios. Dice: no pocas naciones. Dice el versículo 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: pero el rey de Asiria no comprenderá
que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa manera. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones, una tras de otra. El punto central es este, hermanos. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Eso es clave. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Asiria fue utilizada pero no justificada, fue instrumento en las manos de Dios, pero luego va a ser objeto de su ira. Y con esa verdad en mente llegamos a nuestro último punto, versículo 12. Asiria fue una potencia dominante durante 1400 años. Fue una de las civilizaciones más fuertes, prósperas y temidas del mundo antiguo. Si alguien se sentía invencible, ese era Asiria. Porque en 1400 años, siendo una potencia mundial, pero aunque su dominio era fuerte y duró siglos, su poder no estaba por encima del Dios eterno. Y es interesante pensar en esto, hermanos, porque si nosotros pensamos en edades humanas, y si lo pensamos en términos humanos, de 1400 años, vamos a decir, este imperio es demasiado tiempo, es muy largo. Pero una cosa a la vez. Todo va a llegar a su tiempo. Dios va a obrar con propósito. Cuando Él cumple su propósito, también va a ejecutar su justicia. Asiria se sentía segura, autosuficiente, indestructible. Tenía ejércitos, tenía riqueza, reinos bajo su control, pero no sabía que el Dios ya había determinado su final y había determinado lo que va a suceder con su corazón arrogante. El texto más conocido acerca de esto es Filipenses 2, del 10 al 11, donde dice que ante Él se doblará toda rodilla, toda lengua, confesará que Jesucristo es el Señor. Y lo que nosotros pensamos es que decimos, este texto va a ser en el futuro. En el futuro toda nación se va a arrodillar delante del Señor. Pero no, esta situación se ha ido viendo en toda la historia de la humanidad. Toda nación, toda cultura, en toda la historia de la humanidad se va a arrodillar delante del Señor. Así que cuando nosotros vemos el orgullo de los poderosos, cuando observamos las naciones que se rebelan contra Dios, recordemos que Dios tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y Dios va a cumplir su propósito. Él obra, Él corrige y finalmente juzga con justicia perfecta. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Dios ya ha declarado el final a las personas, a las naciones, antes de que suceda. Entonces, cuando va a suceder, nadie tiene excusa de que ha sido ignorante en el tema. Mis hermanos, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Y eso incluye también al Ecuador. Unos versículos más adelante, el mismo Dios que expresa su enojo hacia su pueblo les promete sostener y perseverar. Y de hecho, del versículo 20 al 22 nos encontramos con una hermosa promesa, el remanente. Dios va a cuidar a ciertas personas, a un grupo de personas para que sean testimonios de la gracia de Dios. Pero el versículo 24 es sumamente más impactante porque esta es la promesa del Señor. Dice el versículo 24, por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío. Recuerden que antes les estaba diciendo, este pueblo me enoja, estoy enojado con este pueblo. Pero después dice, este pueblo es mío, que moras en Sión. No temas al asirio que te hiere con vara y levanta el báculo contra ti. Así que Dios está diciendo en esencia que aunque te disciplino, no te abandono. Aunque permito el dolor, no permito tu destrucción. Mi indignación pasará, pero mi amor permanecerá. Y este es un consuelo grande, hermanos, porque el Dios que disciplina es el mismo Dios que está protegiendo. El Dios que corrige es el mismo Dios que libra. El Dios que juzga a las naciones es el mismo Dios que va a cuidar a los suyos. Y esta es la esperanza para el pueblo de Dios, porque en medio de una nación que ha desviado sus ojos, que ha quitado sus ojos de Dios, que vemos que todo se está complicando, tenemos que tener la confianza de que Dios sigue guardando a su pueblo. Y lo va a guardar, no por nuestros propios méritos, sino porque Dios ha decidido guardar a su pueblo. Mis hermanos, vivimos en Ecuador, un país tan bonito,
Un país bendecido por Dios, pero también herido por las decisiones que lo han alejado de su palabra. Ahora, yo sé que en la mente y también por el contexto en que nosotros nos encontramos el día de hoy, nosotros estamos pensando, ¡ay, esos políticos! ¡Ay, esas personas! Hermanos, esos políticos, esos líderes son reflejo de cómo está la situación del Ecuador. Y no es un tema meramente político, es un tema espiritual. El problema del pueblo es un tema espiritual. Y como en los días de Isaías, la iglesia es un pequeño remanente en medio de una nación que confía en estrategias humanas en lugar del Señor. Esa es la iglesia, el remanente de Dios, que Dios va a sostener en medio de la disciplina para hacer testimonio delante de las naciones. El mismo Dios que utilizó a Asiria como vara es el mismo Dios que rompe los yugos y sostiene a quien confía en Él. Por eso esta verdad también nos debe mover a orar, hermanos, porque por un lado nosotros podemos decir, no, sí, nosotros somos la iglesia, somos cuidados por el Señor. Es más, en medio de la disciplina nosotros vamos a ser cuidados porque el Señor lo ha prometido y es una gran bendición. Sin embargo, ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Que el pueblo, que una nación caiga bajo la ira de Dios, no es un chiste. O sea, no es algo bueno. Y por eso nos debería mover a orar por la situación del Ecuador. Mis hermanos, nosotros no esperamos un cambio en la situación. El cristiano no espera un cambio en la situación, no espera que las cosas mejoren. Esperamos al príncipe de paz. Eso esperamos, nada más. El resto, Dios ya ha designado cómo serán las cosas, confiemos en Él. Filipenses 2, del 9 al 11, dice que toda rodilla se va a doblar delante de Él, así que eso ya ha estado designado. En Daniel 4, 44, nos asegura que Dios establecerá un reino eterno que va a vencer a todo reino humano. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que todas las cosas que nosotros tenemos, hermanos, ya está designado. Cómo va a terminar ya está designado. Y en medio de eso nosotros estemos confiando en que la voluntad de Dios es perfecta. Y sí, vamos a pasar por la disciplina, hermanos, porque somos parte de una nación, pero confiemos en Dios, que Él es bueno.